El presente vídeo muestra la técnica del TIPS que utilizamos en la sección de hemodinámica hepática del Hospital Clínic de Barcelona, evolución de nuestra experiencia en más de 500 procedimientos. El procedimiento se inicia mediante la colocación de un introductor venoso en la vena yugular interna derecha. La punción, dirigida por ultrasonografía, disminuye el riesgo de punciones inadvertidas de la arteria. Colocamos bajo control fluoroscópico un introductor de 30 centímetros de largo que será imprescindible para la posterior punción portal. La realización de un cateterismo cardiopulmonar añade unos minutos al procedimiento y puede aportar información pronóstica relevante. Con ayuda de un catéter multiuso, cateterizamos la vena suprahepática derecha. Inyectamos una pequeña cantidad de contraste para comprobar la correcta localización y avanzamos el introductor sobre el catéter. Ello nos permite avanzar el catéter balón para determinar el gradiente de presión de venas suprahepáticas. Inyectamos una pequeña cantidad de contraste para comprobar la correcta oclusión de la vena al hinchar el balón. El gradiente de presión se determina como la diferencia entre la presión hepática libre, balón deshinchado, y la presión hepática enclavada, balón hinchado. En este paciente el gradiente es 17 milímetros de mercurio. Estas medidas las realizamos por triplicado. Para guiar la punción portal, realizamos una portografía retrógrada con CO2 utilizando un inyector automático que estandariza el proceso y disminuye los riesgos. Tras la portografía, se procede a la sedación analgesia profunda con propofol y remifentanilo IV. Tras la misma, descendemos el catéter y aguja de punción. La ultrasonografía en tiempo real nos ayuda a seleccionar la vena suprahepática más adecuada para el acceso portal. Nos permite dirigir el avance de la aguja a través del parénquima, confirma que se punciona la porta y que la zona de acceso es intrahepática. Una vez logrado el acceso portal, se avanza una guía y sobre ella un catéter para determinar la presión portal. Debido a la sedación y respiración profunda del paciente, el registro de presión portal presenta marcadas oscilaciones respiratorias que pueden dificultar la interpretación de los resultados. Tras ello, se realiza angioplastia del trayecto con un balón de angioplastia de 8 milímetros de diámetro. Se observa claramente la muesca en el balón por la dilatación de la pared vena porta y la muesca en la zona de la vena suprahepática. Se avanza el introductor hasta la vena porta para permitir la posterior liberación de la prótesis. Repasemos ahora la primera fase del procedimiento en esta animación. Realizamos la punción desde la vena suprahepática hasta la vena porta, avanzando una guía, lo que nos permite realizar la dilatación de todo el trayecto para conectar ambas venas. Una vez dilatado el trayecto, estamos preparados para liberar la prótesis. Avanzamos la prótesis hasta el extremo del introductor situado en la vena porta y retiramos el introductor desplegando la zona no recubierta autoexpandible de la prótesis en la vena porta. Posteriormente, retiramos prótesis e introductor hasta notar una discreta resistencia que nos indica que hemos alcanzado la pared portal. En este momento, se retira completamente el introductor, liberando la zona cubierta de la prótesis que recubrirá el trayecto parenquimatoso y toda la vena suprahepática hasta su ostium en la vena cava inferior. Una vez liberada la prótesis, procedemos a su impactación mediante nueva angioplastia con balón de 8 milímetros.
Veámoslo nuevamente. Liberamos la zona no recubierta de la prótesis, retirando esta hasta notar la resistencia de la pared portal. Posteriormente liberamos la zona recubierta y procedemos a la fijación de la prótesis con una nueva dilatación de todo el trayecto. Tras ello medimos la presión portal. Debido a que el paciente sigue en sedación profunda, esta determinación es orientativa, ya que las importantes oscilaciones respiratorias dificultan la precisión de la medición. A los 10-15 minutos de detener la sedación, con el paciente ya despierto, se determinan nuevamente las presiones mostrando una presión portal de 19 milímetros de mercurio, una presión de vena cava inferior de 8, lo que resulta en un gradiente portocava de 11. Si el gradiente fuera mayor de 12 milímetros de mercurio, se deberá realizar una nueva angioplastia con balón de 10 milímetros de diámetro y repetir las mediciones. Finalmente, se realiza portografía que muestra un excelente paso del contraste por el TIPS.